No voy a decir el nombre de esta persona, mujer, por seguridad de ella, para que no se tome represalias contra su hermano. Pero después que salí de TN5 Estelar anoche, recibí varios mensajes. Por favor, no sume a los coroneles, porque lo lógico es que si fueran vendidos o traidores, no estarían siendo retirados como coroneles, sino como generales. Es que yo hablé en general ayer. Soldados de Honduras, aprendan la lección. Entonces, claro, el sentimiento familiar de esta persona que me escribe es mujer. Por favor, me dice, no sume a los coroneles, porque lo lógico es que si fueran vendidos o traidores, no estarían siendo retirados como coroneles, sino como generales. Lo que me está diciendo aquí es que retiraron coroneles. Miren lo que sigue en el texto de esta dama. Eso le da a entender que no se sumaron a la mediocridad de Libre y eso les costó su ascenso. Y sí le pido que no meta a los coroneles, quienes han sido víctimas de Roosevelt y la señora Rixi. Por favor, me dice. No me dice, me reclama. Infórmese mejor antes de meter a todos en el mismo paquete de sinvergüenzas. Si mi hermano se va y con la frente en alto, porque jamás hizo nada que lo avergonzara. Todos los coroneles fueron los que se opusieron a la argolla de Roosevelt y Libre, y eso les costó su ascenso. Todo militar desea culminar con los más altos honores y retirarse siendo general. Entonces, ¿por qué ellos no se van como generales? Analice eso y no preocupe a unos padres que están viendo el noticiero y son fans suyos. Hay padres, hijos, hermanos y familia que no les gusta se pongan a decir cosas malas sin tener pruebas y meter a todos en una sola suma. Y a mí no me queda más que decir gracias por la información. Pero es que yo no hablé en personal para decir que no sé a qué coroneles se refiere y no doy su nombre por seguridad a ella, porque si doy el nombre de la dama, ella con mucha convicción me envió el mensaje y dije yo, ¿quién me envió este mensaje? E hice los procedimientos para identificar quién me lo había enviado y aquí tengo su nombre. Pero no lo voy a dar, porque si no, le va a ir peor a su hermano coronel. Pero lo que yo dije no fue pensando en alguien en particular. Dice, mis padres estaban viendo el noticiero anoche. Y cuando yo hablé en general de las Fuerzas Armadas, claro que todos los papás y mamás que tienen hijos en las Fuerzas Armadas se sienten aludidos. Pero no se interprete así. Yo estaba hablando de institución. Estaba hablando de institución. ¿Qué pasa cuando se habla de los diputados? Inclusive ayer dije, si hay que hacer algunas reformas constitucionales para que quede claro ese asunto de los militares, que quede claro, porque el actual jefe del Estado Mayor ha primado a la presidenta de la República, a su comandante general, a su jefa, dice, por sobre la Constitución. Y eso no cabe. Bajo el argumento de que yo solo tengo una jefa, que es la presidenta. Relegan la Constitución, pero lo que es peor, mi jefe es la presidenta, no es Cosette ni Ana Paola, que dice la Constitución, que un mes antes de los procesos, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral, o sea que el jefe de las Fuerzas Armadas, temporalidad, temporalmente, mientras lo dice la Constitución, en periodo electoral y en materia electoral, es el Consejo Nacional Electoral, y este hombre hasta eso desafió. Lo que le ha pasado a las Fuerzas Armadas esta vez le ha restado credibilidad. Y es de las poquísimas instituciones que, pese a los errores históricos cometidos, se le tiene aprecio. Porque cuando hay que sacar la garra, ellos la sacan.
Y eso lo apreciamos. Indistintamente, que no estemos en guerra todos los días, pero cuando vienen emergencias, ellos sacan la garra a los militares. Yo creo que eso aprecia el hondureño. Y el montón de familias que tienen hijos dentro de la institución o que los han tenido. Entonces, estas actitudes, como la de esta cúpula actual, sí deterioró mucho la imagen de las Fuerzas Armadas. Y no digo que en el pasado no hubo errores, claro que ha habido errores de otras cúpulas, pero es que este desafió hasta la Constitución de la República. Comenzó a interpretar la Constitución de la República. Parece que le pidió prestado los analistas o los asesores a Luis Redondo. Y comenzó a justificar un montón de cosas, como eso de estar pidiendo las actas. Y empezó a sacar artículos constitucionales y de otros códigos para justificar. Entonces, a esta señorita y a todos los que están resentidos por lo que le pasó a los coroneles que fueron purgados por pura actitud política, por puro sesgo político, yo les digo algo, aventado lo que voy a decir, pero si se llegara a comprobar eso, que lo rectifiquen a través del Congreso, hombre. Que sean restituidos. Presento a mis invitados. Y hoy es muy especial los invitados que tengo. Padre e hijo. Yo creo que ya han estado en otros programas, pero dije yo, vale la pena conocer del hijo que tiene la mitad de años que el papá, o menos de la mitad de años del papá. Su pensamiento, porque han vivido en la misma casa, en el mismo país. Así le decía a este amigo mío de muchas canas, veterano, amigo, conocido, muy apreciado, Germán Leicelar padre. Germán Leicelar padre, Germán Leicelar hijo. Un placer. ¿Coinciden en todo, cree ustedes, Germán Leicelar padre y Germán Leicelar hijo? ¿O viviendo en el país, en el mismo país, tienen visiones diferentes? ¿Cómo vieron el proceso electoral del domingo? Y todo lo previo al proceso y lo postelectoral. Me parecerá interesante conocer la visión de padre e hijo y cuántas coincidencias tienen o qué disensos tienen que nos pueden servir a todos para reflexionar. Sí. Me agrada que hayan aceptado la invitación. Sí. Germán al cuadrado esta mañana aquí, en frente a frente. Gracias. Y tengo a Obed. Obed López, sí. Y tengo a Obed López, el diputado Obed López. Obed viene siendo muy autocrítico desde hace ratos, autocrítico y crítico. Y es que no hay mejor cualidad para un ser humano que ser autocrítico y saber cuándo cometemos excesos, cuándo cometemos errores, y a partir de esa comprensión de nuestros propios errores, corregir. Y yo siento que Obed es muy, y lo ha demostrado, y no de ahora por lo que está diciendo ahora, no, lo viene demostrando desde hace ratitos, crítico y autocrítico. ¿Qué tal, Obed? Gracias. Muy bien, del todo bien no estás, me imagino, ¿verdad? Claro, estamos tristes por la pérdida, pero sí, hay que levantarse y construir para adelante. Eso nos toca y eso lo vamos a hacer en el partido. Por supuesto. Pero yo te digo algo, tienen que democratizar ese partido. Sí, mira, ese es el camino, claro. No democratizar al libre, no democratizar al libre. Lo están condenando al fracaso. Mira que cada 4 años, cada interna, es un grupito de gente que se le sale. Porque una familia no puede mandar un partido, por mucho mérito que tenga esa familia. Bueno, hay mucho que hacer en el partido y ese es el camino. Exacto, la organización, la autocrítica que viene, claro, ver qué pasó. Creo que no es el momento ahorita para eso, para señalar culpables, pero sí va a haber espacio de tiempo para analizarlos. El Partido Libre siempre va a seguir siendo fuerte. Vamos a volver a gobernar este país porque la propuesta del socialismo está vigente hoy más que nunca. Mire ahí en Nueva York, la ciudad más importante del mundo, allá hay un socialista dirigiendo Nueva York. Acaba de ganar, Zoran Mandani. Así es que la propuesta socialista siempre va a ser vigente.
Da preguntarle a ese que dirige Nueva York si cree en Nicolás Maduro. Es que vamos de socialistas a socialistas. Claro, Socialistas como ese, viviendo en el El capitalismo. socialismo no es Nicolás Maduro. Sí. ¿Ah? es No, Nicolás correcto, Maduro. Sí. correcto. Es que- Pero son referentes, Las lamentablemente. referencias Sí. de No quienes deberían, pero dirigían, lo son. sí. Ese es el problema. y Lo creo son que porque Renato lo ve usaron. con mucha identidad. Nicolás Maduro fue usado en Honduras como una campaña. Sí. Y eso fue lo que pasó. Es ¿Verdad? que- Una campaña de temor, Sí, usted- pero sí, no pero- tenemos nada, Pero fíjese, Obed, que si- nada que ver si- con Nicolás sí, Maduro. No hay exacto. relaciones políticas ni comerciales con Venezuela. Así que Si usted revisa la visión internacional y lo que plantea usted el socialismo, como decía Renato, ¿qué es socialismo? Tenemos Chile como ejemplo. Es un ejemplo no para América Latina, es para el mundo, porque el socialismo obsesivo y violento fracasó en Rusia, fracasó en China, y yo quisiera que arrancáramos con una frase que siempre me ha gustado de una poesía, que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón cuando sois la ocasión de lo mismo que criticáis. Yo diría políticos necios que acusáis a la población, ¿verdad?, cuando sois la ocasión de todo el desastre que tenemos. Empecemos por ahí. Es el problema de tener esa visión obsesiva y imponente de querer que la gente piense como pensamos nosotros y no entrar en la imagen y en la visión de las personas. Fíjese, Renato, ya que empezamos, yo quiero plantearle una cosa que podemos analizar acá. Yo siento que en el país no hubo un voto de castigo. Es que lo que hubo en el país es una liberación de las personas cansados de que los políticos le impongan lo que ellos quieren y lo que ellos piensan y no lo que la población quiere y lo que la población En piensa. el 2021, el Partido Nacional Todo lo que perdió. sí. Sí. En el 2021, Así es. y lo vamos a analizar eso, Sí. con los votos que Libre sacó o está sacando en esta ocasión. La alianza de Narral en el 2021 le ayudó a Libre o no. Hoy se está demostrando Claro que sí. que si Salvador no se suma en el 2021 a No Libre, hubiera no ganado. gana, No Xiomara. gana, sí. Hoy se está demostrando eso. Entonces, en el 2021, Sí. tú lo sabes, Obed, el fuerajón, Sí. fuerajón, cómo se popularizó. Y la gente hasta que Sí. fue y votó al Así Partido es, Nacional del sí, Poder. claro. Y mira con la misma intensidad cómo se fue Sí. popularizando eso de fuera el familión. Así es. Hasta que masivamente, aunque hay debates si fue voto masivo o no, pero bueno, dejemos que fue mucha gente a votar. Y mira lo que estaba ocurriendo. Hoy me estaba fijando los votos que lleva Libre en comparación con los que llevan Narrala y Tito. Es que estos dos Sí. centenarios le están doblando a Libre en este Doblando, momento. Cada uno lo Totalmente. dobla, Y sí. mire, Obed, yo siempre me remito a Chile porque es las dos puntas de América. Chile allá en el fondo de América, ¿va?, en el sur, y Estados Unidos en el frente acá. Los cambios radicales no se dan. Lo que se dan son, yo les decía aquí a la gente, uno aprende desde niño a manejar las dos manos, la izquierda y la derecha. Cuando quiere manejar solo la derecha le va mal. Y cuando quiere manejar solo la mano izquierda le va mal. Porque uno tiene que integrarse en la visión. Yo creo que aquí la gente tuvo un enorme miedo, no, sino temor de perder sus libertades ante la confrontación de dos sectores que siempre quieren imponer sus criterios y que no consensúan con la población para sacar al país adelante. Desde que conflictuamos, ¿cómo podemos vivir sin periodismo? No podemos vivir sin periodismo. Atacamos el periodismo y destruimos la libertad. Atacamos a la empresa privada y destruimos la economía. Eso lo aprendieron los chinos. Por eso los chinos, acuérdense lo que dijo aquel chino, ¿ah? No me importa el color del gato, me importa que case ratones. Entonces, aprendamos de lo que vemos. Mire, Renato, si vemos a las Fuerzas Armadas, lamentablemente, mire el daño que se ha ocasionado
No importa quién politizó a las Fuerzas Armadas, quién quiso imponer ideología y politización dentro de las Fuerzas Armadas y que encontró a alguien que escuchara ese mal eco en el oído. Mire cómo le están haciendo daño a esos coroneles. Mire cómo salta la familia de un coronel sintiendo. Eso no es culpa de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que, es culpa de los políticos las Fuerzas Armadas necios. Fueron usadas como una campaña también de la oposición. Porque las Fuerzas Armadas, como institución, siempre han hecho lo mismo. ¿Por qué no se criticó en el 2017 el papel de las Fuerzas Armadas? No, los sí mismos criticó, sectores. pero Los lo mismos criticaron sectores. La hipocresía siempre ha estado vigente en este país. La hipocresía. Miren, en el 2017 hicieron lo mismo. Las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de Jo y los mismos que hoy están atacando a las Fuerzas Armadas, en ese momento callaron. Las Fuerzas Armadas deben obediencia, dice la Constitución, a la Presidenta de la República, a la Constitución y a las leyes. Y es mentira que una institución se va a poner al servicio y a la orden de otra institución como el Consejo Electoral. Eso tenemos que reformarlo en el Congreso Nacional. Ahora, ¿a quién se va a poner a disposición el jefe de las Fuerzas Armadas al pleno del Consejo Electoral o a la presidenta del Consejo Electoral? Si el pleno del Consejo Electoral estaba... no dividido. Existía pleno dividido. Entonces, ¿a quién obedecía la Fuerza Armada? Yo creo que ellos fueron parte de la campaña de temor. Y ahora que ya terminó la campaña, debemos de aceptar todos, así como nosotros estamos autocriticándonos, que se autocritique la oposición también. Pero retrocedamos un poco. Usted plantea el 17, yo me voy a Gustavo Álvarez. ¿Cuánto daño le hizo Gustavo Álvarez a las Fuerzas Armadas que lo tuvieron que amarrar con cadenas y sacarlo del país? ¿Cuánto daño? No importa que sea derecha o izquierda, hombres necios. Y acusáis a los demás sin tener la razón. Y me retrocedo. Nada que ver solo permítame, con lo que hizo Pero no, es que tiene que ver. Es lo mismo. A veces no es lo mismo. matar Jamás. puede matar dejando vivas a las personas con peor, como cuando se viola a una mujer, cuando se matan las mujeres. Vámonos un poquito más atrás a algo que la historia debe de entender. Pensemos en las Fuerzas Armadas de un general que puso orden en una crisis que pudo ser peor que la que estamos viviendo en este momento. Walter López Reyes. Exacto, Walter López Reyes con la opción B, en donde los políticos entendieron y buscaron una solución inconstitucional, pero que permitía buscar una reforma. Walter López Reyes es un héroe de este país, no solo de la guerra, también de la guerra interna que había de políticos. Y entonces las Fuerzas Armadas empezaron a respetarse. Mire, el fundamento esencial de una democracia es el principio que tiene todo Estado. Y todo Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza. Y en este momento los que no logran conquistar a las Fuerzas Armadas quieren crear su propia Fuerza Armada, como en Nicaragua y como en otros lados, incluso apartando a la Fuerza Armada oficial y creando sus propios grupos armados para imponer sus ideas. Esos son los problemas que tenemos que superar. Pero también hay que hablar que las Fuerzas Armadas siempre han obedecido, o a las anteriores Fuerzas Armadas han obedecido a la injerencia de los Estados Unidos. Porque antes, en los 90 y en los 80, eran los Estados Unidos que influían en los oficiales de las Fuerzas Armadas. Los oficiales de las Fuerzas Armadas son entrenados y capacitados en los Estados Unidos, en las bases de los Estados Unidos. Por lo tanto, siempre han obedecido a
a esa línea. Sí. Entonces también hay que mencionarlo, porque aquí hay que abarcar todo. Pues hay que señalar la injerencia de los Estados Unidos en las políticas, en los políticos hondureños, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones, hasta en los medios de comunicación. Sí, pero eso no es... podemos soslayar esa situación. Bueno, mire, yo le pido la palabra. El papá está imponiendo su edad y sus genes y no te quiere dejar hablar. Solo concluyo con un elemento para escuchar a mi hijo y escucharlo a usted. ¿Por qué las Fuerzas Armadas de Chile, que dieron el golpe más cruento Pinochet. en el mundo con Pinochet, que se puede comparar con lo que sucedió en España cuando la Guerra Fría era lo más terrible y que se destruyó la República? Con Franco y toda esa gente, toda esa generación. Y Pinochet. ¿Por qué las Fuerzas Armadas en Chile no tienen el problema que tenemos nosotros? No es Estados Unidos, somos nosotros, por amor de Dios. Por supuesto. Nosotros Por tenemos supuesto. Entonces no pensemos en echarle la culpa a Trump. Trump pueden decir lo que quiera para mí, pero a mí Trump no me va a cambiar mi amor a Honduras ni mi forma de ser. Puede decir lo que quiera y Biden puede decir lo que quiera y a mí me va a interesar esos conceptos. Buen ejemplo que te ha puesto Germán Ovedo. El que votó fue el hondureño. No sé si él incidió, yo creo que él incidió en algo, claro pero incidió, quien votó fue el hondureño. Entonces lo que tenemos que enseñarle al hondureño eso es lo importante. Es hacerse respetar. Honduras votó por no perder sus libertades. Mira, Sebastián Piñera es hombre de derecha en Chile. Sí. Y han habido otros hombres de derecha como Sebastián Piñera. Y las Fuerzas Armadas se mantienen neutral. Gabriel Boric, la mera izquierda estudiantil surgida en las calles. Exacto. Y mira, las Fuerzas Armadas en su rol. Y mire, lo que pasó en Chile, qué tranquilo. Lo mismito que nos está pasando a nosotros, con la diferencia que no intervienen fuerzas violentas. Y allá llevaron una constitución izquierdizante y la gente votó en contra. Así es. Y a la inversa vino la derecha y dijo, qué bueno, están conmigo y voy a aprovechar. Los pescoció como quiso la población. Y las Fuerzas Armadas, mire, firmes y responsables de no meterse. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos allí? Pero, pero el problema aquí es la debilidad de otras instituciones las instituciones ¿Y de electorales. quién es la culpa? Yo creo que las Fuerzas Armadas no son los culpables. No, claro que no. Ellos más bien se vieron obligados y se vieron envueltos en una campaña. Sí hay responsables, la cúpula, comenzando con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Primera vez en la vida que yo puedo decir, el alto mando militar en Honduras ha sido el más bajo que yo he encontrado. Germán Leiselarijo, para ir a la primera pausa, pero solo permíteme, Germán. ¿Cuál es la pregunta que tenemos, Lucecita Madrid, para esta mañana? La pregunta de hoy, para que usted pueda comenzar a opinar, es la siguiente. ¿Cuáles son las principales lecciones que nos está dejando este proceso electoral del 30 de noviembre? Esa es la pregunta, nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y también nuestra red social Frente a Frente HN. O sea que ya vamos a terminar este tema de las Fuerzas Armadas, porque hay otros temas, no nos vamos a engolosinar solo con esto de las Fuerzas Armadas. Germán. Mire, alrededor de esta primera parte, Obedi, y con el debido respeto, mire, le voy a contar algo. Su servidor... Bueno, hay un libro muy interesante que me lo recomendó mi madre, se lo regaló mi papá, que se llama El Camino Estrecho, que es el camino difícil de llevar, porque ponerse de un lado y de otro es facilísimo, y llevar y estirar esto hasta que se rompe la sociedad y se rompe la política y se rompe todo. Encontrar ese camino estrecho donde usted encuentra las bondades de cada una de las versiones que pueda tener de la política, esa es la parte difícil. ¿Y por qué lo digo así? Mire, yo estoy en el Partido Innovación y Unidad, socialdemocracia, no socialismo, ¿ok? Pero es un socialismo democrático, si se quiere, aunque el concepto no existe como tal, pero es un capitalismo que paga una cuota social hacia el país. Bueno, no hemos recibido la ventaja de tener un voto favoritario o mayoritario de parte de la población, pero mire qué interesante lo que usted nos estaba planteando. Que las Fuerzas Armadas, la injerencia de Trump, que no es lo mismo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nunca es lo mismo.
Cuando estoy de este lado, no es lo mismo si las Fuerzas Armadas dicen, y si estoy de acá y las Fuerzas Armadas hacen exactamente lo mismo, no es lo mismo. Pero siempre cada quien quiere interpretar que lo que hizo las Fuerzas Armadas, si estoy en oposición, es malo porque estoy en oposición, y cuando estoy del otro lado también es malo porque estoy en oposición. Bueno, exactamente, nos está dando la razón en el sentido de que el comportamiento es el mismo, estamos de acuerdo, pero antes se celebró y dijimos, bravo, qué bien que las Fuerzas Armadas se comportó así, si estoy en el poder, si estoy en la oposición, dije, qué mal se está portando las Fuerzas Armadas. Hoy, que todos decimos que las Fuerzas Armadas se portaron mal, muchas personas dicen, se están portando bien, hoy están del lado del pueblo, hoy están, ¿sí o no? Lo dijeron así. Entonces, las Fuerzas Armadas son víctimas del debate político. Volvemos al punto. Apartémoslas. Entonces, estamos de acuerdo. De acuerdo. Entonces, estamos de Ellos acuerdo. solamente obedecieron. Perfecto. Y mire, y el empleado público es víctima de los políticos Bueno. necios, porque no tenemos una estructura, porque confundimos al servidor público con el empleado del sector privado, y no nos damos cuenta que la profesionalización que debe de tener el empleado público debe de ser permanente hasta su jubilación. Y la ley de servicio civil la manoseamos y cada 4 años cambiamos toda la estructura operativa del gobierno y nos paseamos en el país. No, ¿Terminar algo? termina. Si me permite terminar algo, ampliando eso, ¿cuántas personas que son ministros hoy son víctimas de eso mismo que estamos mencionando? Porque los endiosaron, los llevaron. Miren, yo creo que si hay un castigo ahorita en el voto, ¿sabe cuál es? Sí. El castigo hacia todos esos funcionarios que usted se sentaba con ellos y lo insultaban, lo pisoteaban, le decían vos aquí, vos allá. Usted no tiene idea de las faltas de respeto que yo tuve que soportar en un montón de medios Renato, ante desde personas. ahí, cada vez que y hablaba, simplemente ra. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Viene usted y se da cuenta que vienen y empiezan a retroceder. Es una conducta inadecuada. Mire, entender que no importa quién sea el que llegue a gobernar, si llega a gobernar por Honduras, ¿qué problema va a haber? Sí. Pero no llegan a gobernar No por llegan a Honduras, llegan a gobernar por intereses, por manipulaciones y una serie de cosas. Le voy a contar esto y si necesitamos ir a la pausa con esto, le cierro esta primera intervención. Fíjese que yo dije en una ocasión, en un lugar, qué lástima, ¿verdad? Rixi es una buena candidata. ¿Cómo te pones a creer que vas a decir semejante cosa y todo? Yo lo sostengo, creo que es una buena candidata. Lamentablemente con una conducta inadecuada, sesgada, dividiendo, atacando, agrediendo, amenazando. Pero yo creo que si la ponemos en el papel, mala candidata no es. Pero pongamos el ejemplo de Aldana, por ejemplo. Ajá. Aldana hizo un buen gobierno, no se dedicó a atacar, tuvo Muy bonita la campaña comunicación de él. con todos los Ciudad de buen sectores. corazón, etc. Y hoy, mire cómo fue favorecido, porque el cruce de votos Está fue... peleando igual que aquí los otros dos. Fue Bueno. extraordinario, ¿verdad? La gente votó por Aldana. Por eso le Por digo. esa forma de trabajar desde Exacto. un principio. Entonces, mire, ve. Atendía a todos los sectores, no tenía sesgo político y eso le favoreció y ahora lo tienen ya como el Pero en, alcalde campaña, electo. pero en campaña sí tiene sesgo político porque volvió a la misma cuestión de manejar distinto esto. Pero mire lo que le voy a decir. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver todo este tema de los resultados, yo decía, Dios mío, yo pensaba que iban a llegar a 700,000 votos y yo creo que no van a llegar ni a eso. ¿Quiénes? Los Ah, de libre. los de libre. Pero vuelvo al punto y entonces viene la oposición y celebra, ¿va? Bravo. El oficialismo, el gobierno está en la calle. Y les digo yo, ok, estamos de acuerdo, qué bueno que celebren como oposición, pero ¿acaso no significa que si libre gobierno está en la calle, el que está en la calle es el país? ¿Es así o no es así, Obed?
Si los gobiernos no dan resultado, entonces Así es. Entonces, el país multiplica la pobreza y la gente es la que sufre. A mí de qué Y me de sirve. todos, y de todos. Déjeme terminar la idea. ¿De qué me sirve celebrar esta petateada, como van a decir unos y van a decir otros, si lo que está detrás de eso es el fracaso de Honduras, la suya, la mía, la de Renato, la de todos los que estamos aquí? Entonces, si estos partidos políticos y las fuerzas políticas que los gobiernan no entienden que tiene que haber una coherencia, una cohesión social y no esta división, vamos a seguir fracasando. ¿Y sabe qué es lo que me dicen? Y lo voy a seguir diciendo. Ay, Germán, es que vos te chupas el dedo. Eso no es así, la política funciona de esta y de esta manera. Pues ¿sabe qué? Me voy a morir chupándome el dedo y le voy a invitar a todos los hondureños que nos chupemos el dedo para que exijamos que esa chupada de dedo sea la manera en que se gobierna el país. Porque no puede ser que cada 3 años o cada 4, perdón, va a venir una imposición de una idea nueva que va a dejar botado todo. Inversión pública, inversión privada, planes de gobierno que quedan tirados en un basurero para venir y gastar esa dinerada nuevamente para venir otros 4 años y que de ahí el siguiente venga a dejarlo botado todo eternamente. Se lo cierro con esto. ¿Qué pasa si usted está arreglando su casa y dice, voy a arreglar la alacena? Y compra muebles de 20,000 pesos y dice, no, yo creo que mejor voy a comprar un televisor. Y gastó 20,000 y dejó la alacena sin terminar. Compra el televisor y no, fíjate, mejor el baño. Y deja tirada la sala también. Y de ahí cuando está en el baño, no, mejor la cocina. Y deja tirada la cocina. ¿Qué tiene? Inversión en sala, en cocina, en alacena, en sala, toda botada y tiene la casa destruida. Eso es lo que le ha estado pasando al país y creo que ese es el centro de la reflexión que tenemos que dar, que ojalá la clase política lo entienda, porque yo lo que leo es, primero, felicidades al pueblo hondureño, una lección de democracia y de amor a las elecciones y de confianza en esa clase política que solo golpes le ha venido dando en los últimos 40 años a decirle, mira, confío en vos una vez más, aquí estoy. ¿Están entendiendo eso los gobiernos? Ojalá. Porque creo que nos tenemos que ir como a la escuela, Renato. A toda la clase política hay que ponerla en el cuaderno. Escriba 1000 veces, debo gobernar bien, hasta que se les quede en la cabeza. Es la realidad. No, yo me hago eco de lo que estás diciendo. ¿Ah? Yo me hago eco de lo que estás diciendo. La lección primaria en Honduras. Esa. Se comportó mal, no se sintió satisfecha la sociedad hondureña con 12 años de gobierno nacionalista y los tumbó en el 2021 a la derecha. Van ustedes como alternativa. No se siente bien con la gestión del gobierno y vota a la izquierda el pueblo hondureño. Exacto. Viene el bipartidismo y lo hace resurgir. Mira, el pueblo ha hecho resurgir al bipartidismo, pero si ese bipartidismo no entiende que ahora el hondureño castiga cada 4 años a la izquierda o a la derecha, no le importa. No le importa y vuelven a repetir los mismos vicios. Afura o Narrala, qué pecado tan grande va a cometer el bipartidismo. Y cuando ya perdamos la confianza en la izquierda y la derecha, van a empezar a salir los Abdalá Bucarán, van a salir un montón de gente que resulta peor que la derecha y que la izquierda, ¿ves? Los Bukele, van a salir de todo. Bueno, entonces las lecciones aprendidas. Sí. Obvio. Tenemos que hablar de eso, porque todavía no hemos hablado de las lecciones aprendidas. A eso venimos. Primero, partamos en las lecciones aprendidas, claro, que tenemos que seguir fortaleciendo. Claro, pero aprendamos ya. Sí. Las instituciones electorales. Porque muy bien, ahí me quedo. Quedémonos, Viene de la izquierda ese criterio. Tenemos que fortalecer las instituciones. ¿Qué quiso decir? Que las instituciones estén al servicio del bien común, basado en el Estado de Derecho, no al servicio de cúpulas ni de familias. Es lo que estás diciendo. Que la institución responda al Estado de Derecho, que es responderle a los intereses de todo el conglomerado del Estado. Las instituciones electorales deben de ser permanentes. Y sumémosle una frase a esto, que esta elección no sean 4 años perdidos, que empiecen ya a cambiar. El problema es que después de una elección siempre es lo mismo. Hablando de esto y nunca se hace Miren la historia de la Constitución de Honduras. Cuando iniciamos la independencia, el artículo 1 de la primera Constitución decía que Honduras era un país
libre, soberano e independiente, y que no era propiedad ni de una persona ni de ninguna familia. Lea la primer constitución que hicimos y seguimos en lo mismo. Yes. ¿Dónde está la lección aprendida? En 12 años se creó crisis, entró libre en 4 años y seguimos en la crisis. No hemos aprendido la lección, a eso es lo que vamos a hablar hoy. Y dijiste algo también muy importante, Mira que el Consejo Nacional Electoral solo es beligerante año y medio, 2 años antes de las elecciones. Tiene que cambiar. Y los primeros 2 años perdidos. ¿Por qué las reformas que el país no se necesita no comienzan a crearse a partir del 27 de enero próximo? Fíjate, en este momento, en un país con más cultura democrática, estaríamos pensando en la segunda vuelta electoral correcto, para que desempaten Tito y Narrala. Sí. Mire, Y a ver quién legitima su presidencia. El primer año, en el 2022, Sí. acompañé a la comisión electoral Sí, que dirige Russell Tomé. tomé, sí. La acompañamos a socializar en todo el país la segunda vuelta. Sí. Y allá andaban también los diputados de todos los partidos. Sí. Al final no se logró. ¿Por qué? Pero bueno. hay que ver por Porque qué. Pero andaban nosotros, socializándola la comisión sin electoral lo hizo. voluntad. Exacto. Sin voluntad. Sin voluntad. Libres. Libre. Nacionalistas y algún sector Ni de los Ahí es la liberales. responsabilidad de todos. Ni libre. Obvio. Porque Mire, ni no libre. nos pueden echar Sí. toda la responsabilidad. estamos de acuerdo. Yo lo acepto. Fallamos en algunas Óigame, cosas. ni libre, ni liberales, ni nacionalistas querían la segunda vuelta. Así No es. nos engañemos. Ah, Mire, correcto, nadie en la Chile quería. tienen la segunda la quisieran, vuelta. estaría. Lo que acaba de decir Renato. Sí. ¿Pero qué? Una segunda vuelta. ¿Quién ganó las elecciones con menos votos en Chile? La izquierda. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué perdió la derecha? Porque estaba dividida. Pero como quieren el poder, ahora se unieron y van a ganar la segunda vuelta. Un ejemplo no? que toda la población Sí, va a no, entender. todo indica que la derecha Todo va a ganar indica en Chile. que la derecha Sí, va a ganar en sí, Chile. Un en segunda vuelta. ejemplo que todos van a entender de lo que dijiste del Consejo Nacional Electoral. Es la misma razón por la que no clasificamos al Mundial. Sí, igualito. Porque arman la selección solo cuando viene la eliminatoria. Si jugaran todo el tiempo, jugarían bien. No, ¿y quién ¿Sí o no? ¿Y quién escoge los Es jugadores? cierto. Vamos a la pausa. también. Vamos a la pausa. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección con las Fuerzas Armadas. Así rapidito, ejercitemos ese cerebro. ¿Cuál es la lección que hemos aprendido con el rol que desempeñó las Fuerzas Armadas? Que conste, el domingo hicieron sus deberes. Sí. Sin duda. Pero fueron a levantarles las orejas a los militares gringos, ¿verdad? Es correcto. Así es. Así es. 2 días antes, Qué allá ver- les jalaron las qué orejas. vergüenza. Tampoco eso es correcto. Qué No vergüenza, podemos ¿no? permitir eso. ¡Bah! ¡Qué vergüenza! No podemos permitir a mí la me- injerencia. A mí me da dolor hondureño, pero Tan si no queremos abierta. que me vengan a jalar las orejas, portémonos bien. Mire que Obed, usted vámonos tiene... bien. Estado soberano Obed, lo dice la Constitución Sí, de la le voy a República. decir una Somos un cosa, Estado le voy a decir soberano. una cosa. Yo les jalé las orejas a mis hijos para que caminaran bien. Sí, Pero Estados si le Unidos hubiera no es jalado las culpable. orejas para que consumieran droga, no estaríamos Oíme, aquí. ¿y de dónde Ni crees tiene tú? moral Estados Unidos ¿Y de dónde crees o sus tú? autoridades para ¿De señalarlos. dónde crees tú? Nadie- Más con lo que están haciendo con el narcotraficante. Ok, Mire, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, Vamos sí. a hablar de eso también. ¿De dónde crees Sí. que toman tanto poder y energía los americanos para darse ese lujo Es el lujo. Sí. de venir a alarle las orejas a Sí. las Fuerzas Armadas? Primero, sí. mira, ¿Y por qué no lo hacen en otros países? Sí. En 2 Costa millones. Nosotros lo Rica. permitimos. Mira. En Costa Rica. No Ahí lo el detalle. permitamos. mira, pues. 2 millones de migrantes nuestros allá. Nuestros allá. La mayor Sí. parte de remesas de los 10.000 millones de dólares Sí. son provenientes de allá. De allá. Mira, es el principal nicho de las exportaciones de Honduras. Por supuesto. Mira, incluyendo el café. Yo te puedo enumerar un montón de factores que los americanos hacen, como esto que tú reclamas de que le vinieron a las orejas a los Sí, militares hondureños. sí. ¿Sabes por qué? Porque tu patria, que es mi patria, es la Sí. de los Herman,
Sí. no se ha independizado No se ha económicamente. independizado Entonces, económicamente. esa Correcto. dependencia política de los acuerdo. gringos, Sí. mientras no tengamos una economía, pero ¿y cómo va a progresar la economía con ese maltrato? a los empresarios, Con esa división que venimos nosotros escuchando desde hace 2, 3 décadas. Inclusive con los nacionalistas gobernando. Igual esa división con el sector privado. Sí, igual. Cada Entonces, quien, no, al empresario mira, que me agrada, nada más. Si vas a abanderar independencia, no permitamos la injerencia. No, Primero fortalecete como país con instituciones democráticas serias. Sí. Un país que genere riqueza, un país que se independice económicamente y que no necesite hasta que nos den el respaldo para llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y ahí vas a lograr la independencia política y vas a decir con convicción, no vamos a aceptarle a Trump. Ahora, la gente le está demostrando a Trump que aunque él dijo que votaran por el Partido Nacional, mira quién va ganando. mira quién va Poneme ganando. quién va ganando en este momento. Yo no sé si este margen se va a sostener. ¿Cómo vamos? Sí. Como 1.017.652 para 20.000 los liberales, 20.000 votos. 998.256 para Narria Fura, y mira Rixi que no llega todavía al 500.000. Mira, eso te está demostrando que Trump intervino 2 veces la semana pasada diciendo voten por el Partido Nacional. Y mira la gente cómo está votando. ¿Sí? No sé si eso se va a dar vuelta. ¿Por qué? A mí no me jalan las orejas. ¿Por qué me las va a jalar si yo no tengo? ¿Y por qué? Porque yo tengo independencia mental y económica. Trabajo, vivo de mi trabajo. Y a mí no es ni Trump, ni Boris, ni Putin, ni quien usted quiera que me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Ok, cúpula militar. Ustedes le restaron credibilidad a las Fuerzas Armadas. Así es. Así es. Soldados hondureños, institución armada. Por muchas razones los hondureños los apreciamos pese a los errores cometidos. ¿Y a quién golpearon? A su propia gente. Su propia gente. No permitan otro capítulo más como este que vivimos los hondureños desde el 9 de marzo con la cúpula actual. La cúpula actual. Tenés toda la razón. Sí. Si otros partidos alteraron las promociones para que un jefe militar aliado del presidente gobernara las Fuerzas Armadas. Si es que la politización de las Fuerzas Armadas no viene de este momento, viene desde hace ratitos. Pero el descaro de esta cúpula militar yo no lo había visto. Sí. Sí. No, en el 2009 fue peor. Con, El golpe de Estado. No, pero Pues eso- no podemos sublayar mire, eso, pues. Mire. O sea, tenemos que amigo, ser autocríticos todos. Mira. Amigo Obed. O sea, Mire, en una yo reunión. soy crítico, autocrítico, Escucha, mire, pero yo oiga veo lo a que los le voy a sectores, contar. a los demás sectores Sí. que no son No, es autocríticos. que no critiquemos. ¿Cómo vamos a avanzar? No critiquemos en función de nuestros intereses, sino de intereses del país. Mire, a mí me tocó vivir una época, y Renato lo sabe, sumamente difícil. A nadie se lo he dicho, pero ahora lo puedo decir. Gustavo Álvarez Martínez, porque yo estaba en una organización que defendíamos el problema de Nicaragua cuando el conflicto de los contras, fuimos a hablar con él, no era general, estaba en la FUSEP de ese tiempo. Le mostramos documentos, dijo, aquí no hay contras, le dije yo, aquí hay contras y viven en tales y tales lugares, vamos a ir a revisar, me dijo. Entonces le digo, sí, pero tiene que ser hoy, porque si vamos mañana ya los movieron, aquí están los documentos. Después, con un gran amigo mío, nacionalista, yo tengo amigos en todos lados, ¿sabe qué me mandó a decirme Gustavo Álvarez? Con mi amigo, que o me movía de lo que estaba diciendo o que me atuviera las consecuencias de que iba a parecer muerto. ¿Y sabe qué le contesté? Que hiciera lo que él considerara, que yo estaba en mi convicción y que a mí no me iba a cambiar de esa convicción. Y yo aquí estoy vivo, él ya no está. Así es que no vengamos con cuentos de que a lo que me defendió a mí o a lo que defendió otro. Yo le puedo contar historias porque yo no me mamo el dedo, como dijo mi hijo, ¿verdad? Porque yo aprendí a respetar a mi país,
amar a mi país. Mire, cuando oigo a políticos aquí, yo, Renato, que dicen, este país, por amor de Dios, con esa frase me decepcionan. Este país, Este país yo siempre no digo, es de mi ellos, país. no es de ellos. Este país es mío, suyo, de Renato y de todos los que vivimos aquí. Y estos señores se dan el lujo de hablar y dicen este país, como que es que lo están viendo así, mire Renato, allá están unos juegos, ¿verdad? Como que está jugando un Olimpia y Motagua. No, hombre, no podemos seguir en esto, Obed. Somos hermanos de unidad y de criterio. No nos impongamos lo que pensamos, analicemos y llevemos adelante el país. Es lo que nos va a salvar. Okay. No nos va a salvar Trump ni nadie. Ok, vamos a la primera pausa comercial y enseguida continuamos analizando este proceso electoral, lo que tenemos ahora mismo, las secuelas, lo que debemos corregir, las lecciones que hemos aprendido, los errores que no debemos volver a cometer porque hemos estado a puntito. Mira, los escenarios que tú desde la izquierda, que nosotros desde el centro, que desde la derecha se imaginaban para este fin de semana y días posteriores eran terribles. Nos imaginamos los peores escenarios y hoy no los tenemos. ¿Quién se imaginó que el bipartidismo a esta altura iba a estarse disputando la presidencia y no libre? Que los nacionalistas deben estar peleando la posibilidad de ganar. Usted, ¿Quién? Usted no es Increíble. Usted no es víctima de los partidos tradicionales. Usted es víctima de su propio partido. Y me va a decir que no. Yo no soy víctima. Discúlpeme, usted es un buen hombre que pudo estar y luchó adentro y no le permitieron porque no hay democracia. Yo estoy usted lo sabe luchando desde adentro también. Solo se lo digo no. con el corazón. No me el haber interesa perdido lo que las usted primarias pueda. no me impide a mí participar dentro de mi partido. Me interesaría que usted siga luchando dentro de su permanentemente partido para generar luchando. democracia. Vamos a la pausa. Claro que sí. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca lo siguiente. Si quiere darle un seguimiento a los resultados en tiempo real, puede ingresar a tunota.com. Así marcha el escrutinio por la presidencia. La misión de observación electoral de la Unión Europea, hondureños dieron una gran lección de democracia al mundo. Salvador Narrala afianza liderato en las elecciones con casi 20,000 votos de ventaja. Estas y más notas en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. Donald Funes escribe: lecciones. Número 1, siempre poner todo en manos de Dios. 2, nunca conformarnos con lo que hay. 3, los funcionarios públicos deben entender que sirven a un pueblo. 4, no politizar las instituciones públicas. La polarización social no funciona. 6, necesitamos un plan que unifique esfuerzos. Otra opinión, Marco Matamoros escribe: número 1, que hay vocación demográfica, que a pesar del analfabetismo votamos siempre a los malos, que resucitaron 2 partidos agónicos, que siempre hay abstencionismo marcado, que persiste la improvisación en el CNE, que se renovó diputados. Israel Castro escribe que el hondureño tiene memoria corta, quieren pastillas de harina, que el político debe gobernar para el pueblo, que el pueblo manda. Gumercindo también opina: en cada momento de la historia se requieren hombres con carácter, con control de sus emociones, con una mente abierta y sobre todo con un respeto profundo por las leyes y la Constitución. Los políticos se han llevado entre las patas las Fuerzas Armadas. Ojalá aprendan. Brian escribe: la más importante es la sabiduría del pueblo. Intentaron comprarlos por todos los medios. De último, andaban regalando el corrupto Sunser y Rixi bonos educativos de 5,000 empiras a 5,000 alumnos en San Pedro Sula, y sobre todo el pueblo de Cortés no les comió el cuento y les dieron su revés. Samuel. A ver. Hemos terminado, esa es una gran lección. En el 2021, ¿qué pasó?
Es que yo recuerdo aquellas filas entregando bonos, Sí. 12.000, 15.000 lempiras y Exacto. una fila de 2, 3 kilómetros, 2021, y un poquito antes de las elecciones. Mira, 2025, entregancina de bonos. Yo no sé cuánto dinero, cuánto dinero se fue en bonos en esta ocasión. Destruyéndole la dignidad Mira, a la y tú ciudad. sabes que esos bonos, ¿Y cuánto tú sabes se- que esos bonos entregados unas semanas antes de las elecciones es con el objetivo de comprar la conciencia del hondureño. sí. Y mira 2021 y 2025. Sí. No la compraron. Pero no se puede satanizar el bono, la ayuda social, el programa social. Eso no se puede hacer. Cuando Ellos no lo es- satanizan. Este país necesita. Ellos lo satanizan. Cuando no es programas. con estrategias, Ese ne- por cuando supuesto, no es con estrategias, con la estrategia de cuando es reducción a la pobreza. zumba marumba para comprar la conciencia de la gente, no les da resultados Mire, a los uno que políticos. se acerca al pueblo se da cuenta de muchas cosas. Con el problema, por ejemplo, Renato, de la comida de los niños en las escuelas, que la robaban. Y después, yo tengo padres de familia que me han ido a demostrar que les obligaban a llevar lo que ya se habían llevado otros, porque eso no funciona, lo satanizan los políticos, no la población. La población no es tonta, lo recibe y vota por quien quiere. Terminemos con los mensajes, por favor, Luz. Samuel opina, para mí que nací en los 80s, la mejor lección que me ha dejado estas elecciones es nunca es tarde para dejar los extremos y el fanatismo político. Wow. Ochoa opina. Mira. Bien, Bravo. no Mira. me equivoco. La lección. Los partidos que sigan enarbolando los extremos. Los partidos que sigan en los extremismos. Exacto. Un pueblo como este no los va a apoyar. Lo va a rechazar. Y estoy hablando de los extremismos de la derecha y la izquierda. pero- Correcto. Pero Mira. en eso Sí, yo de la quiero izquierda y la derecha. señalar Sí, que en primer lugar, nosotros no somos extremistas. El problema fue los voceros que utilizaron para señalar algunas cosas así es. que en vez de dialogar, que en vez de hablar, gritaban. Así es, son Ese extremistas. era el problema. Así es. Pero el Partido Libre no es un partido extremista. Es un partido que plantea cambios estructurales sistemáticos. Ni el liberal ni el nacional lo no ven. cambios de un solo, sino Pero que los cambios liberales- sistemáticos. Y nosotros hicimos una propuesta. Los liberales tampoco son El extremistas. problema fue quién la comunicó la propuesta. No, pero- Ahí radicó el Está problema. Yo ahí diciendo contigo. Sí. Yo ahí diciendo contigo. Son los El que- grupo fuerte, radical, extremista de Libre fue el vocero los 4 años de vocero Libre. del Libre. Correcto. Es el vocero La del gente Libre. moderada de Libre no se escuchó. ¿Eh? Se escucharon los extremismos. Y hasta no libres que los utilizó Libre, como Luis Redondo, se volvieron extremistas. sí. No sé cuánto daño le El hizo Redondo grupo también. dominante, perdón, de Juan Orlando Hernández le hizo daño al Partido Nacional igual. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el punto. Ese es el Pero- punto. Y cuando Pero- Libre ataca al Partido Nacional, todos Y yo son no como ataco los que ni lideraron defiendo al a Partido Libre. Nacional. Yo no Cuando les ataco ni dicen a defiendo ustedes a que Libre. todos son como Ni los ataco liderazgos, ni defiendo no al lo son. Partido Y Nacional. estamos de acuerdo, pero funciona tanto para los nacionalistas. Pero volvemos liberales, al como inicio los demás. Hoy sí termina con los mensajes para ir a una nueva para- pausa sí, comercial para hablar del- y venir a de hablar la de que otras cortaron. lecciones que nos deja lección. las Ya está la elecciones que generales. corté aquí. Exacto. Ismael Mucha tela. Ochoa opina, lecciones aprendidas más que todo de Libertad y Refundación tienen que democratizar esa institución. Los caciques ya no funcionan en los partidos políticos. El pueblo hondureño demostró en las urnas que tiene la última palabra. No es con cuentos y promesas que será engañado. Muchas gracias por sus opiniones. Puede seguir opinando a través de nuestra red social X Frente a Frente HN y también a través de WhatsApp. ¿Cómo vamos con los resultados? ¿Ya superó el 1.000.000 de votos Narri Afura? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 1.017.903 para el Partido Liberal, 998.715 para el Partido Nacional, 479.931. El PINU, 22.375. Ya vamos a analizar lo del PINU también. Y la DC es el partido menos votado, pero es que era difícil que votaran. Si Godofredo se fue a apoyar a Narrala, Claro. Chano se fue a... Óigame, este partido, Sí. felicito a Ávila
y viejas estructuras de la democracia cristiana están perdiendo identidad. Así es. Están Totalmente perdiendo de acuerdo, identidad. sí. El Pino, con todo y todo, que no ha tenido una votación masiva, conserva su identidad. Con todo y que fue penetrado. Lo estamos La rescatando. democracia cristiana, en cualquier elección de la próxima década, desaparece como partido con la pérdida de la identidad. Así es. Yo nunca había visto eso. El candidato presidencial, unas semanas antes, viene y dice, no, me uno a este otro partido. El presidente del partido, Sí. no, me uno a este otro partido. Han perdido la identidad. Es que ya no se sabe si la democracia cristiana es una extensión del Partido Nacional o no. No, Claro. y Renato, lo que usted está diciendo es tan real y no lo ven los políticos necios, que pasó con los partidos de Salvador, cuando él se une a Libre y cuando se une a los liberales. Desaparecieron. Ahora los Salvador de Honduras y los otros, ¿dónde están? Sí. En los dos partidos miren, tradicionales. La producción me está enviando Así una es, información. gallegos. La producción me está enviando una información en este momento que reflexiono sobre ella. ¿Cuántas alcaldías está ganando Libre, productor? La de Tegucigalpa. ¿Cómo vamos en el Distrito Central? Es la del Distrito Están Central. Estamos apretaditos. ganando. Vamos a ver. Aldana 138.315 votos, 136.177 Menos de 2.000 votos, sí. el Partido Nacional y Pero la Eliseo ganamos. Castro del Partido Liberal 71. Ya quedó descolgado Eliseo. Eliseo está Sí, afuera. el liceo está afuera, pero allá es corto porque son Pero menos de arriba 2.000 están votos. apretados. Está Pero apretado. nosotros tenemos el 100% de nuestras actas. Miren, yo le voy a Vamos a decir esperar el algo. resultado, pero ya ganó Jorge Aldana. Ah, pero así dicen los nacionalistas, Los que ya ganó nacionalistas, Tito por eso Afura, a vamos a pesar esperar de el que el resultado en resultado. este Por eso momento. vamos a Ahora, yo te quiero esperar el decir algo. resultado. Esa es la clave. Por eso Jorge está esperando el resultado. Yo te quiero decir algo, yo te quiero decir algo. El comportamiento de Jorge Aldana, el comportamiento fue muy político bueno. de Jorge Aldana en estos 4 años le despertó simpatías. Es correcto. es correcto. Simpatías. Por Totalmente supuesto de que sí. acuerdo. Yo soy uno de Es los un hondureños. ejemplo. Yo soy uno de los hondureños que cree que al final de esta contienda Aldana va a superar a Juan Diego Zelaya, ¿ve? Sí. Y que se va a reelegir como alcalde, ¿ve? Sí. Sí. Y que se va a reelegir como alcalde. Sí. Pero eso Libre tienen que entenderlo. Ese discurso extremista radical. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí. Porque Rixi es mi amiga. Sí. Yo se lo advertí a Rixi hace 2 años. Siempre que venía aquí. Públicamente se lo digo. Rixi, modere ese discurso, cambie ese discurso. Le digo. Yo son 45 años de ser periodismo y creo entender cómo es el hondureño. Y no solo le digo Los eso. extremismos no van con el hondureño. Le dijo, no se descalifique quedándose de ministro de Defensa. Se lo dijo en este programa. Eso le hizo daño. ¿Sí o no? Eso le hizo daño. Pero si usted lo dijo también, Ella Renato. pudo decirle a Xiomara, no quiero No. ser ministro de Defensa porque soy la candidata del partido y la gente lo va a Si malinterpretar. me querés de presidente, Xiomara, sácame de ahí. Y ahí se equivocó Xiomara, se equivocó Meli, se Mire, equivocó Rexi. La cadena de Redondo. La cadena utilizando de recursos del Redondo. Estado Mira para eso, pagar a la eso es redondo. oposición. Mira eso es redondo. Ah, ¿Viste a Redondo cómo lo trató la gente el día de las elecciones? Mire, sí o no, el Canal 8, que es del pueblo hondureño, Sí, se dedicó hizo a hacer campaña proselitismo de política, se Libre. dedicó a hacer Eso les campaña hizo daño, política. porque la gente dice, ¿por qué hacen esto? Si usó el Estado Es para impropio. conquistar el Estado. Y eso no es correcto. Que lo hacen los otros no justifica. No justifica. Nadie debe de Si hacerlo. dijimos que éramos distintos, no hagamos lo que Así criticamos es. de los otros. Ese es el punto. Entonces Veamos va el- ganando Aldana. Va ganando. Sí. Pero es que lo que yo pregunté, ¿cuántas alcaldías va ganando Libre? Sí. Tú me dijiste, productor, solo 2. 2. ¿Cuántas lleva No. el Pino? No, Aquí no puede ganamos ser. Solo Pino Francisco lleva 3, Morazán, creo. estamos ganando Cedros. Cedros, el Porvenir lo ganaron. Maraita, sí. Sí. Rubí. 3. Maraita, el Distrito Central. Y La Venta, creo que también la vamos Ya, ganando. bueno, qué bueno. Son 5. Y en San José de Sobrevive. Colinas, fíjate que yo dije que iba a seguir estas elecciones de San José de ganaron Colinas Colinas, ¿va? por amable de Jesús. Sí. Partido Libertad y Refundación 2479, Partido Liberal 1954, Partido Nacional, ahí quedó descolgado el Partido Nacional en Colinas también. ¿ves? Colinas, sí. 90 votos. Y al nada más. final no sé por qué tengo la impresión que va a salir triunfante amable de Amable, Jesús ahí en sí. San José de Tiene, Colinas. es ¿ves? que él Sí. tiene- También gana. Él Sí. en esa área
es reconocido. Ya Sí. cuando se vino para acá empezó a hacer cosas que no nos gustaron a los hondureños. Sí. ¿Sí o no? También eso es de valorar la sabiduría Mira, del votante. El Porvenir, Francisco Morazán, ese es mi pueblo. Es el cruzó pueblo voto A más, nivel nacional es uno. era el pueblo más cachureco Que ha habido. de los pueblos del Sí, norte de Francisco Morazán. Sí, así es. Hasta que apareció Libre, que se escindió el Partido Liberal. Exacto. Mira, después que se escindió el Partido Liberal, nadie ha podido ganarle a Libertad y Refundación en el Porvenir. En el Porvenir. así El pueblo es. más cachureco en los Exacto, 60, sí. en los 70, así en es. los 80. Nunca había ganado el Partido Liberal ahí. Y qué lindo es el Porvenir, ¿verdad? ¿Se Sí. acuerda cuando fuimos juntos? Sí, 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 a unas aldeas, A unas correcto, aldeas, sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, y Pero ahí, falta 2000, bastante, 35% falta ahí todavía. en el Porvenir. Sí. Sí. Y era una diferencia de como 400 Sí. votos. Y ahí es, para nosotros es una muestra de que sí existe o sí se puede dar el debate interno, porque Sí, eso. Brian Rubí no era el elegido de la coordinación nacional. A Brian Rubí esta alcaldía la gana solo. Sí. Solo con el pueblo, el Mire Porvenir, porque cómo hace Pero- no fue daño, apoyado Pero mira, por el cómo- partido. Pero yo tengo conocimiento de lo del Porvenir. Del Porvenir. ¿Y qué resulta ahora? Que los dos hermanos, Luis Rubí, el alcalde que va saliendo, y Brian, el diputado que ahora va a ser el alcalde, si es que se materializa esto, son enemigos. Son enemigos. Internos en Libre. Sí. Las conductas históricas del bipartidismo, ustedes las pulieron. Sí, Oíme, dos hermanos que son enemigos. sí. Bueno, pero Dos ese hermanos es un con tema enemigos. familiar de Ah, ellos, ¿tú crees que es familiar? ¿Tú crees que es familiar? ¿Sabes que se pelean? Claro. ¿Sabes que se pelean? Otras cosas, no egos familiares, son otras cosas. No. Poder, Al ser familia presupuesto, se agrava. dinero. Pero no es el No, origen. ¿No ves? Renato, Yo conozco perdón, mejor Renato, eso del Porvenir. ¿cómo se Yo soy de ahí, llama- hombre. ¿Cómo se llama este pueblo que no tuvo elecciones nuevamente? Sí. ¿Cómo se llama? San Antonio, no. San Antonio de Flores. Sí, San sí, ¿Qué sí, pasa sí. en San Antonio de Flores? Lo de los dos hermanos del Porvenir se generó con toda la población de ese pueblo. No tienen alcalde, no tienen votación, no tienen nada por el extremismo. No es problema de familiares, es el extremismo, Renato. Ganamos Orica también. Orica, Sí. Orica. ¿Cuál? Ok. ¿Orica? Orica o Francisco Morazán. Orica, Francisco. Bueno, Morazán. Francisco Morazán. Sí, sí. Bueno, óiganme. Bueno. Y Luis Redondo, analícenme. Ahora Analícenme a veamos lo Luis de Redondo, por favor. sí. Mire, ¿Qué tanto? Bueno, él como persona, quienes lo hemos conocido a Luis antes de ser presidente antes de del ser Congreso presidente del Congreso. y ahora con su comportamiento en la Sí, presidencia del sí, Congreso, sí. tenemos mucho que decir de Luis. Sí. Ahora, el Libre lo utilizó, ¿no? Claro. Claro que sí. Y él Mire, se dejó utilizar. mire, Se dejó usar. mire. Sí, así es. Cuando el Partido Innovación y Unidad tomó la decisión de unirse al Libre, perdió mucho, no ganó nada. Sí. Empezando porque el amigo del que estamos hablando, Redondo, no fue diputado del Libre, fue diputado del Pino. Lamentablemente, lo digo de corazón, yo no tengo nada contra Luis, tengo todo contra su conducta política abusiva e irrespetuosa de todo lo que pasó en el Congreso Nacional, y eso es lo que le pagó el pueblo. Yo no creo que él por esto pudo andar regalando cosas, pudo andar haciendo cuestiones, pudo utilizar el dinero del Congreso para congraciarse con la gente. Pero la gente no le importó eso, Sí. le importó la conducta de destruir la institucionalidad. Búscame el video Así original de de cómo sencillo. trató la gente en la mesa receptora de votos a Luis Redondo el domingo, por Así favor. es, sí. Y no me omitan nada, que salga el audio también. Búscamelo, el original, el que dura como 1 minuto 30 mientras segundos. viene eso, le digo, el golpe que le quiso dar una dama en la cara a Luis allí y que Se lo dio al guardia de seguridad. Bueno, es lo mismo que pasó en el ejército. Esa pescosada se la están dando a los coroneles, porque son los que se quedaron allí y los pícaros se van y veremos qué va a pasar. Pero son la misma figura, véala, ¿por qué le dan esa pescosada a Redondo? Porque lo mismo le están haciendo al jefe de las Fuerzas Armadas. No se la pueden pegar.
pero se la están pegando a otros. Esa es la realidad, Renato. Sí. Yo oía comentarios de la gente de lo de Luis Redondo, decía, y ese aquí y acá no se pierde partido de la elección, pero no puede convocar al Congreso. Exacto. Eso, la gente estaba fúrica Sí. con eso, mirándolo con el bombo, ¿va? Que qué lindo. Si convocara y estaba con el bombo, la gente hubiera dicho, este presidente, ¿cómo sigue la selección? No, al Sí. revés, Al totalmente. revés. Él pensó al revés. Él creyendo que siguiendo la selección iba a concitar a precio y afectó de la gente. Pero alguien aquí dijo que Libre había utilizado a Luis Redondo. No, En nos ningún preguntamos. momento. No, en ningún momento. Luis Redondo cumplió una agenda propuesta por el Partido Libre. Sí. Hicimos cosas positivas en el Congreso Nacional, muchas leyes favorables al pueblo hondureño. Dejamos otras que no las pudimos lograr por falta de acuerdos con los partidos políticos. Sí cometimos errores. Al final, ese error trágico, garrafal de armar la comisión permanente, eso, yo fui uno de los primeros. Yo fui uno de los primeros que les dije, compañeros, eso va a mandar un mal mensaje. Eso va a generar el temor que están señalando los medios de la oposición de que nosotros nos queremos quedar a la fuerza. Fíjese, La Obed. comisión permanente no tiene sentido, compañeros. Mire, Obed, Sí, a mí me gusta. dejemos el Congreso abierto. No sé si van a convocar a sesiones, Fíjese, porque Obed, que yo si reflexiono. convocábamos a sesiones, lo que iban a hacer los cachurecos era ir a atacarnos ahí, a hacer política dentro del Congreso. Entonces, pero no establezcan la comisión permanente. Correcto, Yo creo que eso fue un gran error que se cometió. Exacto, el error fue cómo llegó. ¿Y tú crees que esa ¿Cómo comisión llegó y lo que permanente hizo? legalmente correspondía, ¿no? Porque van a un periodo de Correcto, vacaciones. estaba Pero legalmente nadie le correspondiente. quitó la percepción a la gente que esa comisión permanente Era y para con el manipular. Pero era discurso pura de percepción. Redondo era para manipular el proceso si no había declaratoria a los 30 días de las elecciones. Pero Nadie era le una quitó de la percepción. cabeza a los hondureños. Mire, Perdón, Obed, Renato, era una percepción. si me disculpan, yo discrepo Ajá, de vamos que a ver. sea ilegal en esta ocasión. Sí, no. La vez anterior era legal e hizo una elección ilegal, pero en esta ocasión era ilegal porque ya la mayoría del Congreso había convocado previamente. Oportuna tu aclaración, Germán. Oportuna. No, pero- Mire, Había una no, autoconvocatoria. vamos a lo mismo. Así es. Mira, Este debate ya lo tuvimos. No, ya lo tuvimos, pero le voy a decir. pero ahora es mejor porque Mire, la realidad es la que tenemos hoy con esos resultados. Reflexionemos viendo también el pasado. Es cierto, Renato, es cierto, Le es voy cierto. a Es que de están lo que dice criticando Germán solo es para este correcto, lado. Pero ¿para qué lado nos pero están le voy a criticando? plantear algo. Yo no soy liberal, pero admiré mucho a Ramón Villeda Morales cuando era miembro de la Legión del Caribe con brillantes hombres de toda América Latina, Juan Bosch y otros más. Villeda Morales tuvo una de las elecciones más amplias ganadas y no le cedieron. Vino una lucha interna donde se fortaleció el ejército y todo. Pero lo que le quiero contar es una anécdota que está escrita en el Congreso. Ramón Villeda Morales le dijo el general, el papá de Vicente William, Abraham William Calderón, era diputado de una gente que estuvo en contra del Partido Nacional y que la dirigió Abraham William Calderón. Perdón, rapidito, eso está escrito en el Congreso. Cuando Villeda Morales cedió que lo eligieran en elección de segundo grado, perdió aquel respeto que tenía. ¿Sabe por qué? Porque Abraham William le dijo, doctor, vaya a elecciones, que el pueblo lo elija, no se comprometa. Y ahí está por escrito que le dijo, si entra por la puerta de la cocina, por la puerta de la cocina lo van a sacar, le dijo Abraham William Calderón. A Villeda Morales. Y lo sacaron por la puerta de la cocina. Y Obed, mira, yo te digo algo. Mira, ¿tú crees que yo como hondureño estoy satisfecho con los comportamientos y los gobiernos del bipartidismo? Uy, hombre. Oíme, ¿tú crees que yo estoy satisfecho? Oíme, yo siempre he dicho, mi doctrina es liberal. Yo no estoy.
Yo no estoy satisfecho. Otro país seríamos si el bipartidismo hubiera hecho las cosas diferentes. Por favor, mira, no nos perdamos en eso, ¿sabes? ¿Sabes cuál es la reflexión? Mira, tengo 72 horas de estar diciendo cualquiera de los dos que se está disputando la presidencia. Si hacen un gobierno con los comportamientos mañosos, corruptos, fracaso nuevamente. Oíme, van a desaparecer. El primer paso Pero lo otro que te quiero decir es reformar la ley orgánica del Congreso Nacional. Fíjate que ahora en oposición me lo estás diciendo, que ya vas a oposición. Lo he dicho. Shirley, veniste aquí y me dijiste, Shirley Arriaga, cuando nosotros lleguemos al Congreso vamos a reformar la ley orgánica. Oíme, ¿cuántos no me lo han dicho de los liberales nacionalistas libres? Mira, cuando están en el poder, se aprovechan de la discrecionalidad y de la antidemocracia de esa ley orgánica para gobernar. Mire, ya fíjate que me estás diciendo ahora que vas a oposición. No, que lo dijo. Yo lo digo. Y yo le creo que lo dijo. Pero los que controlan, ¿sabe qué, Obed? Usted no vale. Valemos nosotros y ese es el problema. Volvemos al problema. Pero ahí quiero la coherencia de los demás. No, es que, mire, decir no me permitieron gobernar la oposición. Hombre, pero aquí el que gobierna tiene que tener, mire, si usted quiere gobernar, hay que gobernar con autoridad. No, bueno, pues tiene que pasar. Esa autoridad no tiene que ser autoritarismo. Germán, tiene que pasar. Tiene que pasar. Porque ya sea que Narrala gane o Afura gane, saben que están en un hilito y en alas de cucaracha. Es que Honduras los ha oxigenado y los oxigenó, ¿saben por qué? Porque en menos de 4 años Honduras se hartó de la alternativa de la izquierda y ustedes deben reflexionar por qué Honduras se hartó en menos de 4 años de la alternativa de la izquierda. Los militares, cuando llegó la crisis ideológico partidista en Centroamérica, gobernaron 10 años. Con 3, ¿verdad? Primero Baldo, después Policarpo Paz, que fue el último, y Melgar en medio, que fue la famosa crisis de los asesinatos que sucedieron en Olancho. Pero lo que le quiero decir es que era tal el desastre de los dos partidos tradicionales que le suspendieron las personerías jurídicas. Después, cuando vino la crisis de Nicaragua y que se estructuró la necesidad de que volvieran los políticos, les devolvieron las personerías jurídicas. Entraron al proceso cuando se crea la Constitución, la constituyente, que la presidió Policarpo Paz y después llegó Suazo Córdoba. En ese momento, el único partido en Honduras que no es por decreto es el PINU. Pero ahora me va a decir Germán, ¿y por qué no crece el PINUM? Pues, un poquito después. ¿Por qué no crece el PINUM? Eso lo tenemos Sinceramente, ¿por qué también, no crece? Tienen que reflexionarlo. ¿Por qué no crece el PINUM? Y esa democracia que ya perdió la identidad, que ya no se sabe si es una ramita del Partido Nacional. Igual. Igual. El Godo con su estrategia ha salvado a la democracia cristiana porque van a sacar un diputado, pero el PINU debe reflexionar y ustedes también, ¿verdad? Están sacando... Estamos sacando uno en Francisco Morazán y dos diputados. Han crecido, han crecido, pero no lo que deberían haber, lo que deberían haber crecido esta altura. Ya vamos a reflexionar sobre eso. Entonces, defíneme a Redondo rapidito. ¿Qué le pasó a Redondo? Y quiero después el video de Redondo cuando estaba votando. Redondo se perdió en una agenda, como nos dijo Obed, que fue impuesta, que él se prestó a ella, más allá de que lo hayan utilizado o no, y que era equivocada. Se perdió en autoritarismo, no tuvo capacidad de diálogo, no tuvo capacidad de llamar a las personas a que vinieran a sumar. Él dividió en lugar de multiplicar o sumar. Entonces, ¿qué sucede? Traslado esta reflexión a todo el esquema electoral. Mire, se va a ver mal posiblemente, pero lo digo con toda la objetividad que pueda. Mi padre fue miembro del gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro tuvo una gran ventaja y es que gobernó con personas de distintos partidos y con buenas personas, lo cual le permitió tener un buen gobierno.
Yo creo que ese momento que tuvo Maduro y que dio resultados, se tiene que rescatar. Cualquiera de los que llegan hoy que gane, tendría que hacer un gobierno de integración nacional con los mejores hombres de Libre, con los mejores hombres liberales y con los mejores hombres. ¿Para qué? Para que le mandemos a la población un mensaje de que no es un tema de partidos, es un tema de personas y de que todos los mejores hondureños son los que tienen que llegar porque la patria necesita las mejores mentes. Políticos hondureños quieren que les pase dentro de 4 años lo que le sucedió a Luis Redondo el domingo, que ya le ha pasado a otros políticos, pero no con la intensidad que le pasó a Redondo. No hagan lo que Redondo hizo. Así es. En estos 4 años. Políticos necios, que son la ocasión de la crisis del país. ¿Saben por qué? Reflexionen. Porque Redondo, en oposición, era la antítesis de lo que resultó ya como en el cargo. Se transformó de una manera y no es que el poder corrompe, el poder nos demuestra quién es la persona que llega. Óiganme, si no quieren que les ocurra esa vergüenza, porque no hay cosa más fatal que el pueblo te abuchee. Es lo que le pasó a Redondo el domingo. Miren, y hay otros. No se atreven a salir a la calle. No se atreven a salir a la calle porque les va a pasar lo mismo. Miren lo que les pasó a Redondo, lo que le pasó a Redondo. Renato, una mire, palabra. Ayer tuvo una mujer brillante. Este es el video más tolerante. Este video que la producción nos sacó es el más tolerante de todos. Hay unos videos ahí más fuertes. Más fuertes, donde califican a Redondo, donde una señora de edad Renato, le pega una cachetada al guardaespaldas de Redondo y luego le mete los dedos en el hígado a una palabra que resume todo lo que está diciendo la gente y lo que estamos discutiendo aquí. Hay que eliminar la egocracia. Tenemos una cantidad de egócratas que ellos son y soy yo y yo después y yo antes y yo en medio y yo arriba y yo abajo y yo siempre. Eso tiene que desaparecer. Y es que la egocracia está unida a la pencocracia. Además, sí. Ok. Desgraciadamente. Quintín Soriano. ¿Se desgastó Quintín como alcalde de Choluteca? Claro. Sí. Se desgastó, ¿verdad? ¿Y en qué pelea se desgastó? En el agredirse con Libre. Exactamente. Ahí se desgastó. Ahí se desgastó. En vez de hacer lo que siempre hizo, como liberal, se encargó de estar con el machete en la mano. Lo que lo llevó a ganar la alcaldía lo dejó de hacer. No nos engañemos, eso destruyó a Quintín. Y ahí se desgastó y ahí está el resultado. Quintín es querido en ese departamento. Puede criticármelo en lo que quiera, pero era un hombre con liderazgo. A Narrala lo puede criticar en lo que quiera, pero es un hombre que tiene respeto en el país, que por el fútbol, por lo que usted quiera, pero tiene pueblo, tiene popularidad. Vamos a ver. Sí es cierto, sí ha influido que es el comunicador social históricamente más mediático de Honduras, Salvador Narrala. Yo lo admito. Es el comunicador social más mediático de Honduras. No hay rincón de este país que no lo conozca. Que no se le conozca. Pero igual ha cometido errores. Ha cometido errores. Y la gente lo percibe como un tipo errático, impredecible. Y yo debo admitirlo. A mí me preocupa eso de Narrala, ¿sabes? Siendo presidente. A mí me asusta. A mí me preocupa. A mí me asusta en este momento cómo está actuando. Se le acabó los 2 millones y todo aquel escándalo. Está bien prudente. Porque alguien lo está asesorando. Pero debo admitir que donde coincidimos todos los hondureños, vista la honradez
Sí. Porque la honradez... Es relativa toda. Sí. Y además debe verse de una manera integral. Sí, exacto. Pero vista desde la perspectiva que yo sé que lo percibe el hondureño cree que Salvador es un hombre honesto. Es correcto. Sí. Que es Así un hombre es, honrado. totalmente de acuerdo. Que no tiene por qué ir a robar ni un Así es, centavo del así es, presupuesto sí, de público, acuerdo, sí. ni ir a traficar desde el poder para beneficiarse. Mira, esa percepción... Y eso le da autoridad Exacto. para el corrupto que tenga ponerlo Pero a la una vindicta percepción pública. porque nunca ha estado No ha sido todavía. en un cargo público. Tiene que ir a Así es, demostrarlo. sí. Tiene Fue que ir a demostrarlo, designado, correcto. Tiene que demostrarlo. Pero no es un cargo importante. No, dijo Entonces, Renato, vamos a ver. percepción. Sí. Sí, por eso es una percepción. Lo que se percibió sobre Libre cuando la gente votó y dijo, estamos hartos de estos dos partidos, y le dieron la oportunidad a Libre Por supuesto. y se hartaron en 4 años. El nepotismo extremo, Todo irascible. Ese ¿verdad? nepotismo Eso. les afectó. Les afectó Hasta seriamente. dentro de ustedes mismos. Les afectó Nepotismo seriamente. contra Yo creo que fue ustedes una mismos. de las fallas que tuvimos. Sí, de acuerdo. Yo les decía, al final había... Eso me gusta de eso hablar del- con usted mismo. Eso del familión los hizo mucho daño. Sí. Y después adaptaron una canción que lo usaron de Del campaña familión, sí. que decía el familión. Y yo les decía, En la eso última no está semana, correcto. no les pegó. Eso no está correcto no les pegó. porque el familión es una crítica. Sí. Es una crítica. Era una crítica que se podía, Evidenciar. pero también es parte de la política hondureña. Sí. O sea, los políticos gobiernan con un núcleo muy cerrado sí. porque tienen temor a que les den golpe de Estado, que lo saquen. Entonces era... era pero Libre eso fue ha descarado. pasado. Sí. Mira, Libre fue descarado. Libre fue descarado en ese sentido, de tal manera que Por la supuesto, candidata a la estamos de acuerdo. presidencia, la ponen de ministra de Defensa. Oíme, cuando supuesto. sabemos el rol de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral. No, Pero eso ahí ha pasado. fallaron, se Pero pasaron. Eso se ha pasaron. pasado. Sí, sí. Correcto, O sea, pero ved, lo- esa es la única claro, parte por que supuesto, no porque debemos no- decir, ya ha pasado, Sí, entonces que siga pasando. Pero es que no, aquí, si dije no va a por eso pasar conmigo, que no repito, pase. Repito, Punto. la autocrítica tiene que ser Correcto. para Óigame, todos. Claro. se desgastó entonces en el pleito con Libre Quintín Soriano. Sí, para mí eso lo Pero desgastó. Carlos Miranda se religió otra Sí, vez. claro. Ajá, y entonces, ¿cómo entendemos Es a el Carlos octavo, Miranda? Va? la octava reelección. Claro. Óiganme, es impresionante Carlos Pero Miranda en oyó Comayagua. a Carlos ¿eh? Miranda Así es. insultarse con Libre. Sí. ¿No? Las estrategias de Carlos, Carlos fueron más Miranda se inteligentes. dedicó a su campaña y punto. Sí. Y le demostró al pueblo que iba a seguir haciendo. Y vámonos al ejemplo del amigo aquí de Francisco Morazán, del Distrito Central. Aldana. Igual, Aldana se Sí. manejó bien. Al último, cuando le dieron algunos ataques, alguien le sacó a él atacando. Y eso molestó a la gente, porque entonces el buen corazón se vio un poco Óigame. complicado. Con el corazón Sí. se me torció Pero es ahí. que también lo atacaron. Ah, claro, No, claro, estamos de estamos de acuerdo. acuerdo. Campañas que le Pero hicieron él nunca terribles. lo inició, él nunca lo inició. Él fue muy prudente Claro. y hay que reconocerlo. Estamos hablando de personas dentro de los partidos. Y para mí, Quintín, que lo conocí, yo fui diputado, conocí a Quintín, al Pino nadie lo puede juzgar. Podremos hablar de que podían ser lo que siempre han dicho, que son bisagras. Las bisagras son buenas porque abren y cierran puertas. Lo malo es que sean de vaivén y que Ok. se le hagan así. ¿Y ¿ves? qué piensas de Roberto Contreras? Mira, Roberto les metió una tunda a nacionalistas Así y es. libres Sí. en San Pedro Así Sula es, sí. y que Sí. el mes previo, las 5 semanas previas a las elecciones, mira, ¿qué dijo ayer la misión de observadores internacionales OE? Sí. Instrumentalizaron al Ministerio Público. Sí, Mira, ese sí. Ministerio Público Uy, le hizo una a uy. Roberto Contreras. Sí. ¿Y qué pasó? Si está Lo- ganando, mire, pero de manera lo abismal. victimizaron y encima está en San Pedro Sula, que queda en Cortés, que es el bastión liberal. ¿Qué esperaban? Es lógico, sume esas tres cosas, arrasa. Mire. Así de simple. Aquí ¿Ah? tenemos que crear cuestiones fundamentales. La lección que nos dan todo lo que leyó Sí, Sí. necesita. es una lección no de lo que piensa Renato, usted, Germán y yo. Es lo que Es está lo que diciendo piensa la la gente. población que Sí. fue a votar. Reflexionemos sobre eso. Mire, Renato, en primer lugar, empecemos con la deuda política. Después de la pausa comercial. Después Vamos de la a hablar pausa de la deuda comercial. política,
de las reformas a la ley, pero si no reformamos la conciencia de los políticos, ponga las leyes que quiera, traiga a Jesucristo y lo van a crucificar. Pero de yo nuevo. le digo, si después de esta elección del pueblo de Honduras no son capaces, No de son capaces de autocriticar, reflexionar. libres, Los cachurecos libres y liberales, los liberales y los el cachurecos. Abdalá Bucaram está a las puertas para A las la puertas próxima de- elección. Sí, ¿Ve? así es, sí. Silvano Ventura, buen día, licenciado Renato. Decirle que el Partido Nacional en estas elecciones ha sido el balance para mantener la calma en todos los candidatos presidenciales, ya que se instaló el TREP con la tecnología de punta. Eso ha permitido que el liberal y libre se dieran cuenta que no hay fraude. Las lecciones que deja ese proceso electoral: número 1, al pueblo hondureño, especialmente la que actúa con razón y no con violencia, no le gustan los discursos de odio. Libre. 2, tenemos una generación no totalmente indiferente a lo que sucede en la realidad política. Honduras necesita a los mejores hombres y mujeres de ambos partidos que se disputan la presidencia en estos momentos. Parece que no hemos aprendido la lección. Otra opinión: hay que ir viendo cómo crear una opción nueva que absorba los 3.5 millones de ciudadanos que no votaron, porque eso significa que para la mayoría del pueblo en esta contienda no existía una opción verdadera. Manuel escribe: la lección es, al Partido Libre, al pueblo los llevó al poder, el pueblo los sacó del poder. No aprovecharon la confianza que le dimos los hondureños, jugaron con la necesidad del pueblo y hoy el pueblo ha tomado una decisión. Otra opinión: queremos resultados, no promesas, y este gobierno que viene, si en los primeros 100 días no trae la Sisi, vamos a las calles. Estamos cansados de tanta corrupción y cinismo de políticos ladrones. Dalila también opina lo siguiente: los políticos deben de darse cuenta que el pueblo quita y pone presidentes. Los extremos nunca serán buenos. Esos mensajes de odio no pegan. Los partidos políticos no deben dar por sentado que el pueblo va a votar siempre por ellos y prometen mucho, pero no actúan honesta y congruentemente con las necesidades del pueblo al momento de ejercer el poder. Las consecuencias las pagan en el siguiente periodo electoral. Gustavo Cruz opina que los partidos políticos no deben hacer ilusiones sociales, generando proyectos que beneficien a la población a cambio de destruir la institucionalidad que da la estabilidad al país. Son dos extremos que dañan la percepción del hondureño. Pasó que Ricardo Salgado, Gerardo Torres, el Perro Amarillo, Mario Moncada, Luis Redondo, Joel Zelaya y la misma Rixi se dedicaron a insultar al pueblo, el pésimo gobierno, las amenazas de los colectivos de Libre, el nepotismo desmedido. Por esa razón perdieron rotundamente. Otra opinión: Aníbal Montoya escribe: inicialmente que cada 4 años la auditoría del pueblo premia o castiga el accionar de la institucionalidad. Todas las instituciones, hayan ganado o perdido, están sujetas al escrutinio de los electores. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que se siembra, eso se cosecha. Guillermo escribe: derecha e izquierda permitieron revivir el protagonismo de los militares en asuntos que no les competen. Fuerzas Armadas, cuyo papel constitucional se orienta a ser un factor de estabilidad, se han convertido en un factor de inestabilidad. Hay que buscar consensos para recuperar la supremacía civil. Siempre tiene que haber una planificación para empezar a dirigir el país. Si americanos somos todos los países de América, si se quieren dirigir a un país de Norteamérica, que sea norteamericano o estadounidense, opinan los televidentes. Gracias, siga comentando. Miren, eso mensaje. ¿Quién? El de Cedesol, y que sí. invita a la que está ganando Sí, a que se presente a a que los se presente tribunales. a la- Sí. ¿Qué le está diciendo eso? Que eso es verdad, pues. Sí, Así es. José Cardona. Yo No me miras, tuve que bajar del bus. y no miras a Venite. Ricardo Salgado. Venite, sí. No miras a Ricardo Salgado, que todavía, ya las últimas 24 horas no lo he escuchado, no lo he No, visto, no. no lo he leído. Sí. Sigue hablando de la canalla mediática y ese discurso sí. que contribuyó a lo que le está pasando a Libre. Pero quiero decir dos cosas. Hoy el pueblo hondureño es el pueblo más empoderado del mundo con De la las- de sus democracia. libertades. Sí, Este sus pueblo libertades. desde el Sus 2021 nos Estamos de está acuerdo. diciendo, si no hace las cosas para que nosotros mejoremos, es para afuera que vas. Rápido cambio. Se lo ha dicho la Rapidito. derecha y se lo ha dicho la izquierda. Ya no Así duran es. 12 años. Ese pueblo hondureño Por la nueva generación. Sí. El debe nuevo sentirse votante, orgulloso. Generación Z, Sí. milenio. Sí. Están- Mira, Los cambian millennials, rápido, sí, ¿verdad? sí, sí. Ya Mira. no creen Sí. en ídolos con pies de barro. Honduras, Sí. pueblo hondureño. De acuerdo. Hoy vosotros sos el pueblo más empoderado
empoderado del mundo. Sí. Sos el pueblo más empoderado del mundo. Sí, así es. Le estás diciendo a nuestra élite política, es para afuera que vas. Mire, No Renato, importa si eres de izquierda o derecha. Sí. Queremos que se gobierne para el bien común. Coincidimos en que tenemos que reconstruir institucionalidad, ¿cierto? Institucionalidad, legalidad. Sí. Mire, quizás es extremo, pero pueblo hondureño, ustedes son el último acto legítimo que tenemos como Estado. Esa votación masiva y ese mensaje, léanlo bien, políticos, léanlo bien. Mire, el país ha perdido los liderazgos. No tenemos liderazgos y entonces, por eso dije yo que nos hemos estructurado en la pencocracia, dentro de la democracia. ¿Sabe por qué? Porque hemos malgastado la deuda política, la hemos convertido en un financiamiento de partidos y no en un financiamiento de la democracia. Aprendamos de Alemania y de otros países. Tenemos que crear educación política en el país y la deuda política hay que orientarla a crear instituciones de capacitación de liderazgos para que tengamos líderes honestos y responsables ideológica y políticamente aclarados con el pueblo. Sí. Si le seguimos dando ese dinero a los partidos, lo que hacemos es que la partidocracia manipule, no importa quién llegue, va a manipular ese dinero para comprar conciencias. Ese dinero, Renato, hago un análisis de cuánto cuesta el voto. Y ese dinero, ¿para qué lo usamos? Para administrar partidos. No, señor, administremos la democracia. Germán, gastamos 4.000 millones de lempiras en estas elecciones Estoy para tener esa incertidumbre. No puede ser, ¿ves? No puede ser, no puede ser. Y ahora, no sigamos en eso. Y solo debo aclarar algo, porque a mí se me zafó eso. Y dije cachurecos. Y mucha gente lo puede entender como un término despectivo. Sí. No, miren, no es despectivo. Entonces para debo ellos, aclarar, y no porque quiero orar la píldora. Creo que Trump influyó en muchos hondureños con su mensaje. Claro que sí. Y que se decantaron por Narri Afura. Pero les voy a decir algo. Como cualquiera de nosotros, Narri Afura no es un ángel. No es un ángel. Es empresario y en algún momento, si ve que puede hacer algo para que sus empresas florezcan, lo hace. Pero bueno. Y ya está señalado también. Que ya, si la gente lo elige como presidente, con este momento va a narrarla adelante. Que separe sus intereses empresariales del interés público. Ahora, pero debo decir algo. La figura de Narri Afura, el hombre práctico, trabajador, así es, sencillo, humilde, que ha cometido errores, Como Chepe Hasbun, ¿se acuerda de Chepe Hasbun? Igual. Eso favoreció al Partido Nacional también. Eso favoreció al Partido Nacional. Es que yo no entiendo que el Partido Nacional, después de lo que le pasó en aquellos 12 años consecutivos de gobierno, esté peleando la presidencia. Para mí es asombroso. Es asombroso. Pero ahí Libre, mira, ahí Libre debe analizar. Después de esos comportamientos y extremos, de los liberales también, si los liberales han cometido errores. Así es. Miren, que hoy estén disputando los bicentenarios, después de todo lo que se ha dicho de ellos, la presidencia de la República. Obed, tenés que darte cuenta que eso significa una profunda decepción del pueblo en tu partido. Que hicieron algunas cosas, uno no puede desconocer, buenas, no muchas puede desconocer eso, no lo puede desconocer. Pero mira, pesó en la percepción de los hondureños comportamientos similares o peores al bipartidismo de Libre. Y mira la factura. Mira la factura. Estamos de acuerdo. Pero, mira la factura. Pero miren, en esencia, nuestro gobierno hizo cosas muy buenas. No, tenemos que admitirlo, correcto. Estamos de acuerdo. Materiales, y cosas materiales. Yo no quiero intervenir a señalar culpables, porque no es el momento. Mi partido está dolido. Los militantes de mi partido están dolidos y no quieren que vengamos a señalar culpables. La autocrítica, todos vamos a hacer autocrítica interna primero. Pero puedo señalar algunas cosas, algunos elementos. La mala comunicación. Ese debate improductivo que se venían a hacer aquí en los medios, donde el que se le permite gritar es el que está en oposición. Exacto. Al que está gobernando se le permite hacer la propuesta. Y ese, yo les decía, se lo reclamaba.
no vayan con ese discurso de decir los empresarios, porque aquí en Honduras, desde que usted pone una pulpería, ya es empresario. Es empresario. Claro, Muy inteligente lo que estás diciendo. Muy inteligente lo que estás diciendo. Todos lo abarcaban. Hasta que venden mangos en la esquina. El discurso vigente, por supuesto, que es contra las oligarquías, porque existen en un país. Claro, en todas partes del oligarquía mundo. está Hay presente, oligarquías, ¿verdad? así Y es. andan buscando sus propios intereses, y por eso existe el contrapeso del pueblo. Sí. Trabajador, Así es, los sí. obreros. Sí. Pero todo eso se desgastó, Sí. el debate en temas de esos, pero Sí. en esencia, Sí. nosotros, Sí. la construcción de hospitales, que espero que el otro gobierno los finalice, No, es muy bueno, Claro, correcto lo que y estás la diciendo. construcción de las carreteras, esa visión que tenemos de construir la carretera desde La Barca hasta Trujillo. Oye, es un sueño. Que Las tenemos. líneas de transmisión Mire. eléctrica que están construyendo, por muy supuesto. bien. Perdón, Ahora, la solo te empresa- quiero decir algo, mira, le están echando Sí. la culpa a Giovanni Domínguez, a Ibis Alvarado, A Pineda. a los voceros. Sí. Por favor. Sí. No, Mire, es usted- que las estrategias de la cúpula se Sí. confundió. Sí. Claro. Si los periodistas, voceros de ustedes, Sí. solo reflejaban lo que las cúpulas estaban predicando. Renato, con todo No. respeto. Por eso- mire, eso Mira, es- en eso tiene razón Russell. Sí. Russell ayer dijo, esas cúpulas Esas de nuestro cúpulas, partido sí, son las sí. culpables. Se está refiriendo a Mel, sí. se está refiriendo a Xiomara, sí. se está refiriendo a Rixi. A Rixi. Mira, Así es. Y a si los los que están en el periodistas solo Congreso. reflejan lo que las Pues cúpulas sí, por le eso, dicen. ayer me preguntaba la periodista Sí, y sí, yo di una declaración a sí, este medio sí. que por el caso de Tabo González. Yo le Sí, dije, no. compañero Tabo González no tiene culpa. No, así es. La gente reacciona Sí. por emotividad. Pero, perdón, mire, la usted dijo la algo culpa muy la tienen importante. arriba. Usted dijo algo muy importante y yo quiero incorporar algo. Usted dice la oligarquía. Todos los países tienen oligarquía. Correcto, Segundo, por supuesto. le voy a decir otra cosa. La oligarquía en Honduras también tiene sus mandaderos. Hay oligarquía sindical. Hay oligarquía. pero eso no es oligarquía. No, mire. Un sindicato no es han oligarquía. estado Mira, en el es un Congreso concepto y que no. define Y solo una clase déjeme terminar. pudiente, mi Solo amigo. déjeme, perdón, terminar la Y hay idea. gente Han pudiente. estado en el Congreso. Ni sindicatos hay aquí en Mire, Honduras. bueno, por eso le digo, las oligarquías se han acomodado y están regadas en todo Correcto, el país. Germán. Solo cierro con uno y le perdonen que los incomode con esto. Una persona le puedo decir yo, a la que respeto yo para toda la vida, que el Pino lo llevó al Congreso, Julín Méndez. Así es. Campesino puro, jamás se le impuso nada políticamente. Lo presionó Suazo Córdoba por los 6 años, le Así es. dijeron todo lo que Un usted hombre de quiera. Y se mantuvo, votó. y se mantuvo. Mira que le dije a Germán, Javier. ya, porque tengo que ir a una pausa. Y me quitó la mano, Miren, Perdón. organizaciones de ¿no? sociedad civil que perdieron el norte y el papel que tienen que representar como sociedad civil. También estoy de acuerdo con usted. Movimientos obreros campesinos que perdieron el norte de lo que norte, tienen que defender. sí, Así es. Hoy también ustedes Sí. han salido Todos tienen que reflexionar. salpicados. Salpicados. Organismos de derechos humanos que perdieron el norte de que los Salpicados. derechos humanos no se politizan. Sí. Hoy también están Sí, salpicados. así es. Pausa y volvemos. De mujer. Y la otra cosa que vamos a analizar, ese video de Carlos Zelaya. Sí. Oye, mi bebé, tenés que admitirlo, mira, Sí. ese video Eso marcó lo a los mató, hondureños. eso Daño lo enorme mató. también. La mitad Sí. para acá y la mitad para el comandante. Sí. Mira, eso les hizo un gran daño. Pausa y vamos a ver si volvemos.